Esto es el laberinto de Minotauro VK. Es jueves, toca hablar un poquito de todo, como casi siempre en este cajón desastre que son los jueves. Y hoy vamos a hacer algo más que metapodcasting, sabéis que me gusta hablar de podcast, de eventos de podcast, noticias, cosas relacionadas con el mundo podcasting. Pues voy a hacer un poco de metapodcasting, pero más que metapodcasting, meta el laberinto de Minotauro VK, porque voy a hablar algo que hice en su día, como un programa, por ejemplo, explicando cada día por qué los lunes era historia, los martes lucha libre, los miércoles accesibilidad y todas estas secciones que ya conocéis, que conozcáis un poquito el podcast. Pues más que eso, pues lo que vamos a hablar hoy en este jueves, pues es hablar un poco de líneas rojas, porque algo que se habla hoy en día en todo tipo de contenido, ya sea libros, ya sea podcast, música, YouTube, todo tipo de contenidos es esas líneas rojas o esas cosas en teoría o que no te planteas nunca hacer o que tienes muy claras que nunca lo vas a hacer o que por A por B nunca has hecho o esas en teoría líneas rojas. Y vamos a comentar, ya vais a ver que líneas rojas en el evento de Minotauro VK, un tema en el que digas o algo en concreto que digas que no vaya a hablar, hay muy poquito. Hay alguna con muchos matices, sobre todo con muchísimos matices, pero hay muy poquitas, así que vamos un poquito a comentar las tres principales y luego alguna más dentro de también de cada sección. Pues vamos a las principales líneas rojas que suele haber hoy en día, lo que se suele decir principalmente en cada, más que en el mundo de podcast, que también se suele decir, si no vamos a hablar bien, no hablemos ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Pues de religión he hablado unas cuantas veces, porque en el tema de la historia, y voy a hablar más, la religión es algo básico, o sea, es algo muy básico y algo que está en todo, desde la época antes, casi en la época prehistórica ya habíamos algo de religión. Bueno, ya entrando un poco en profundidad, la religión católica, que es la que está aquí en España con más ahínco y en países de Hispanoamérica, porque me niego a decir el término latino, vamos, me niego. Pues es eso, aquí hemos hablado varias veces en el tema de la historia, luego, por ejemplo, os recuerdo que fui al concierto de la fiesta de resurrección y también hemos hablado de la religión, es como todos los temas, yo a veces no entiendo a ciertos podcasters que se ponen a decir, es que de esto no voy a hablar nunca, jamás, porque tal, no sé cuánto. Pero de la religión, por ejemplo, de la parte histórica o nuestras partes, si se habla con respeto y sin faltar el respeto a nadie, y como se suele decir, bueno, hay sensibilidades, pero aquí, como se suele decir, el que no se quiere la sensibilidad muchas veces porque no quiere, porque a veces tenemos la piel más fina que un papel de estos que usaba yo en el colegio, papel cebolla. Pues tenemos la piel fina, pero la cuestión es esa, que si no, a ver, también he escuchado podcasts que muchas veces van diciendo de que no hay sensibilidades y a los 3 segundos ya se están cagando en tu padre. Entonces, un poquito también de coherencia, porque van de que no quieren herir a nadie, de que no sé cuánto, y enseguida van ofendiendo a todo el mundo, porque, a ver, cada vez hay más podcast, menos podcast de este tipo, pero yo recuerdo a los principios de lo que era iVoox y otras plataformas, sobre todo iVoox, aquel año 2008-2009, ese jurásico del mundo podcastil, donde estábamos los dinosaurios del mundo podcastil surgiendo, luego ya vino un meteorito y muchos ya no nos extinguimos, pues en esa época pues había cada podcast y yo recuerdo podcast de ciencia en que llamaban a las religiones, incluso a otra gente, les insultaban directamente. Hoy un poquito haces un podcast y con más tranquilidad, o sea, que esto es un podcast, esto no es la guerra ni en la batalla de Kosovo. Y por ejemplo, en el tema de la accesibilidad, si alguna vez hablamos de catedrales, de iglesias, de todo eso, que de momento no hemos tocado mucho del tema de accesibilidad, o cómo las iglesias del día a día de las parroquias pueden ser más accesibles y todo eso, pues no pasa absolutamente nada. Yo creo que la religión es un tema que se puede tocar directamente. Así que vamos a pasar a otro, que es el fútbol. Este tema que en España también dice que no se puede tocar, que es un tema que te lías a tortazos, pero aquí en el podcast tenéis un programa que dice sobre los 100 años del Rayo Vallecano, a ver, más que los 100 años del Rayo Vallecano, que también hablaba mi experiencia, cómo estuve en las peñas del Rayo Vallecano, estuve ahí como aficionado en desplazamientos, ahí todo un poquito mi trayectoria en ese equipo, pero el fútbol no hemos hablado mucho, pero porque esto no es un podcast de fútbol, sobre todo hablamos también de series, de teatro, de videojuegos, de lucha libre, pero pues, que quiera un podcast de fútbol, pues se vaya al larguero o a otro podcast, pero no porque tengamos nada en contra del fútbol. A ver, también en el fútbol
fútbol es un ocio que cada vez le he cogido más tirria, pero porque todo lo que lleva detrás, en plan, todo el tema de la violencia, todo el tema de politiqueo, del dinero, todo lo que lleva, pero en sí contra el fútbol, pues tampoco es que no hable con él porque no tenga ningún odio en especial, porque tampoco hablamos en este podcast de balonmano y tampoco pasa nada, ¿no? O de curling o estos deportes, pues tampoco veo que nadie se lleve las manos a la cabeza. Pues pasando a la otra famosa línea roja, lo que dice, esto nunca se debe hablar en un podcast. Pues de política, pues aquí de política, como diría mi amigo Víctor Gabriel del Diario de Argifonte, es que política es todo, prácticamente, porque aquí, prácticamente, por ejemplo, en historia, aparte del podcast que hice sobre politizar la historia, que ahí lo tenéis para escucharlo, pues aparte, en muchas cosas de la historia, muchas veces, quieras o no, te metes en ciertos temas que puede ser política, muchas veces, por ejemplo. El tema que casi ningún podcast toca de historia es el tema de la guerra civil. Aquí hemos tocado alguna vez el tema de la guerra civil varias veces, lo tocaremos varias veces más, sobre todo episodios de la guerra civil poco conocidos como la Semana Roja de La Palma y otros episodios. Pero hay que tocarlo, no hay que llevarse las manos a las vestiduras y como digo, mientras que sea todo con respeto y con tolerancia, pues no pasa absolutamente nada. Y yo creo que la guerra civil y este caso algo que es un poquito, se asocia a la política, pero es historia. Lo que pasa que al ser historia, digamos, contemporánea o historia reciente, aunque ya la historia reciente, ya la guerra civil en breve tiempo, dentro de unos años, va a hacer ya 100 años de la guerra civil, o sea que tampoco está tan reciente, pero bueno, ya lo seguimos teniendo a flor de piel, como leyes como la memoria histórica y otras leyes, pero yo creo que es un tema que se debe tocar y que se asocia un poco a la política. Y hablando de política, aquí muchas veces hemos hablado, sobre todo los miércoles, yo creo que es donde más le pega a uno y a otro, pero cuando, por ejemplo, un partido, ya sea de la oposición o en el gobierno, lo ha hecho mal en materia de accesibilidad, pues le hemos dado un palo, le hemos ido con el palo y me da lo mismo que sea del rojo, del azul, del morado, del verde, del naranja o del arcoíris. O sea, aquí le damos palos a todo el que lo haga mal. Y la zanahoria igual, si hay alguno que lo ha hecho bien en materia de accesibilidad, que hay pocos, pero los hay, como se suele decir, pues también le damos la zanahoria, le damos una palmadita en la espalda y le decimos qué bien. pues es eso, aquí no tenemos ninguna fobia, aunque como se suele decir, cada uno tiene su ideología y su cosa personal, pero aunque puedas tener una cierta tendencia, yo procuro pues darles a todos por igual, y más en estas cosas, por ejemplo, de los miércoles de accesibilidad, que a mí qué más me da que uno sea de un color o otro. O sea, si lo haces mal, lo haces mal, me da lo mismo que seas de Cuenca, de Albacete o donde sea, pues esto igual. O sea, me da lo mismo tu color político, y si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, pues me da lo mismo. Ay, es que como dices que están haciendo bien en accesibilidad estos que son del partido que quieren que las gallinas no pongan huevos y quieren que las gallinas coman pienso de arcoíris, pues que a mí que más me da, mientras que quieran en este sentido, pues tampoco vamos a tirar piedras contra el tejado. Así que nada, eso es un poquito en tema de política, sobre todo la historia, la accesibilidad. Hemos tocado a veces, porque la política, como dice Víctor Gabriel, está en todos lados, pues en la lucha libre también hemos tocado política, sobre todo en México y Japón, incluso en Estados Unidos está muy influenciado por el mundo de la política. Mira Hulk Hogan ahí en la campaña de los Estados Unidos rompiéndose la camiseta ahí. Bueno, se tuvo que tomar algún zumito porque ya no está para romperse camisetas el hombre, a sus 80 y pico años, ya está muy mayor. Pues ahí está. Y bueno, en otras secciones también lo hemos tocado, lo tocaremos, y no es un tema que se diga hoy no hay que tocar. Tampoco vamos a tocar ni actualidad, porque esto no es un poco de actualidad para decir es que tal lo está haciendo mal en materia de no sé cuánto tal. O sea, un tema de accesibilidad, en otros pantanos, como se suele decir, y en otras aguas, en meternos en cosas raras, no nos vamos a meter, porque este podcast no es de eso. El que quiera otra cosa, como hay veces que hay gente que me ha escrito por privado o en comentarios, es que me gustaría que hicieras el podcast de esto. No, el podcast es de historia, de lucha libre, de accesibilidad, de mi cajón desastre, como digo yo, de friquezas varias y de experiencias. El que quiera de fútbol, de fútbol tailandés, de la brisca o de otras cosas, pues que se busque su podcast, que paso está
mirad en iVoox que tenéis miles de podcasts. Pues eso, en el tema de la política, pues es un tema que hemos tocado, tocaremos, pero como suelo decir, no, los temas hay que tocarlos con coherencia y no tocarlos por tocar y repartir palos porque sí. Y ahora vamos a hacer un mini remix por cada día, cosas ahí que línea roja o cosas que no hemos tocado o no pienso tocar o de momento, pero ya digo, línea roja de esto no voy a hablar en la vida, pues no creo. Los temas que no toco en historia son sobre todo temas que son muy conocidos, porque yo sobre todo intento traer personajes o batallas o cosas, o incluso cuando traigo temas más conocidos, como cuando he hecho algún what if que hubiera pasado así, pues es de una perspectiva también informándome y viendo que hubiera pasado de esa manera, de otra tal, con otros puntos de vista distintos a los que suele haber en todos los podcasts, en todos los YouTube y en todas las radios de tu abuela, o sea, en ese punto de vista. Así que en ese sentido, por ejemplo, en historia, un tema que no he tocado, pero probablemente en algún momento de una vez u otra se toque, pero es un tema que en el mundo podcasting ya he visto que había leche, se repartió por todos lados. Yo, por ejemplo, en un podcast que escucho mucho, que es Memorias de un tambor, de mi amigo José Carlos, pues resulta que hizo un podcast sobre la historia de ETA y mira que él normalmente los podcasts pues son tranquilitos, comentarios, pues aquí yo creo que hasta desactivó los comentarios porque se lió una de estos podcasts, pasa parecía a lo que decía de la guerra civil, que hace un podcast de la guerra civil y madre mía cómo te llueven, que si unos te dicen que si eres rojo, que si otros que si eres azul, que si no sé cuánto, pues aquí en el de ETA muchos les decían que cómo habría heridas, que ya estaba todo curado, o al revés, que eran porro de tarra, que no sé cuánto, o sea, le decían por un lado o por otro, que es lo que suele pasar muchas veces, que nadie está contento, que yo creo que es lo mejor, cuando te dan por un lado o por otro, es que algo estás haciendo bien y estás removiendo conciencia, cuando solo tienes a los de un bando diciendo que qué bien y a los del otro bando diciendo que qué mal, pues a lo mejor no es tan objetivo el contenido que estás haciendo. Y en este caso, los pocos podcasts que he visto sobre el tema de ETA, que ya digo que son muy poquitos, casi nadie se ha metido en ese, como se suele decir, en ese charco, como diría mi amigo Dani del podcast Casus Belli, que me lo dijo en unas JPod, metiéndose en esos charcos. Pues es un tema que casi nadie se ha metido y no se meterá. Aquí alguna vez analizando la historia, una cosilla, un personaje que podamos analizar, pero no lo vamos a tocar porque sí, porque es un tema muy sensible todavía, que es muy reciente y hay que tocarlo con mucha coherencia y mucho tal. He visto podcasts, porque como ya os he dicho, en la prehistoria de los podcasts había podcasts de cada cosa que lo tocaban de manera muy frívola y aquí pues no vamos a hacer eso. Luego en los martes de lucha libre, pues en lucha libre vamos a tocar prácticamente cualquier personaje de la lucha libre. Y eso que en la lucha libre hay personajes muy controvertidos, personajes que han hecho hasta asesinatos, han hecho suicidios, han hecho atentados terroristas, hay algún luchador, estafas piramidales. Es que en el mundo de la lucha libre hay cada personaje y cada cosa, o sea, cada escándalo, pero hay que hablar de ello porque es parte de esto. Y la lucha libre no hay que hablar solo de lo bueno y de lo malo, porque tiene de todo como en botica y ahí iremos contando todas esas cosillas que ya hemos ido contando. Ya tenéis unos cuantos podcasts contando, por ejemplo un podcast contando la lucha libre en México y Japón, también daría para documental de Netflix, igual que hay de Bitman Majo, pues daría para mucho. Y por ejemplo en el tema de accesibilidad, pues vamos a ir a darle a todo lo que sea necesario. Entonces no hay línea roja de uy, es que este ayuntamiento no vamos a tocarle porque resulta que tal ha hecho mal en accesibilidad, o la Renfe o el burro volador o quien sea, pues lo vamos a ir nombrando y aquí nos da igual, porque aquí yo saco el palo y empiezo a pegar al que se ponga por delante. Si es mi primo de Albacete, que le tengo mucho cariño de toda la vida y le voy a ver todos los veranos, un primo muy majete, un saludo que le mando desde aquí, pues no pasa nada, yo le daré el palo y luego nos traeremos un vermú en el bar y ya está, y tan tranquilo todo. Y en los jueves, pues estos temas que irán surgiendo de retro, y os traeré programas retro de series que hay así raras que conozco y cosillas, y luego temas de Marvel, temas de museos, todo lo que vaya surgiendo. Y en los viernes no va a haber líneas rojas, porque aquí he contado, y conté hace poco,
por ejemplo, que a mi amigo Iñaki le mando un saludo, le hizo bastante gracia, experiencias como diría él, como en Espacio en Banco, experiencias paranormales, pues la experiencia paranormal de Burgos, pues otras cosillas, porque en la vida hay que contar todo, lo bueno, lo malo, y de todo se va aprendiendo, y lo que me ha pasado en un viaje, lo que ha pasado todo, y prácticamente, a ver, si hago un asesinato, no lo voy a confesar aquí en el podcast, si me da por ser asesino en serie los miércoles por la noche, después de irme a jugar a la brisca, pues no lo voy a contar aquí. Bueno, sería el asesino de la baraja 2, porque si es después de jugar a la brisca, pues, pero bueno, como ya hubo uno, pero ya dejándonos de tonterías, pues cualquier cosilla iremos contando y comentando. Y bueno, esas son, digamos, como os habéis dado cuenta, no hay prácticamente líneas rojas. Es lo malo y bueno que tiene esta podcast. Y como me diría un amiguete, pues aquí vamos con la careta quitada y vamos a pecho descubierto y no hay problema ninguno. Lo que no se habla es porque o yo veo que no es interesante o que ya lo hablan otros podcasters o por eso, pero no porque diga, uy, es que este tema tal, no, aquí vamos con la ametralladora y a todo el que pase un poquito nos liamos a balazos. Así que nos vemos en siguientes podcasts, esperamos que os haya gustado estar a pecho descubierto y este metapodcasting que le he visto a otros podcasts porque en su día lo hacía la Biblioteca Perdida y me gusta mucho de que los podcasts te expliquen cómo hacen el propio podcast, cómo hacen sus ideas y todo ello, y yo creo que es algo que nos gusta bastante a los oyentes de podcast y los podcasters también, gusta también que lo hagamos. Así que nos vemos en siguientes podcasts y adiós.